Hola a todos y bienvenidos a Labo Tapes, una serie analo horror inspirada en una de las leyendas urbanas más aterradoras de Filipinas, conocida como María Labo. La primera cinta se titula Labo y comienza con la transmisión del Canal 5, pero no pasa mucho tiempo antes de que la señal sea interrumpida por un sistema de alerta de emergencia. El mensaje advierte sobre la desaparición de varios niños y se insta a mantenerlos dentro de sus hogares. Lo siguiente que se muestra es una llamada telefónica entre un hombre y un oficial de policía, en la que se describe una escena perturbadora. El hombre, visiblemente afectado, se culpa a sí mismo por no haber hecho nada, mientras observa la escena con absoluto terror. La imagen cambia abruptamente y aparece el rostro de un hombre censurado, quien podría ser el mismo que realizó la llamada. Después, aparece un informe en la radio que habla de las desapariciones. Solo aparecen los subtítulos y dicen lo siguiente: muchos niños han desaparecido sin dejar rastro. Una niña llamada Ella desapareció durante la noche. Fue vista por última vez mirando el campo de maíz como si estuviera hablando con alguien. Las autoridades están buscando actualmente en el campo, pero hasta ahora no hay resultados. La escena cambia y nos transporta al campo de maíz donde Ella fue vista por última vez. Aparece María Labo y en la parte inferior de la pantalla se muestra un mensaje traducido como «Los niños están aquí, Hermin». Hasta este punto no sabemos quién es Hermin. Y poco después, la imagen de Ella aparece en pantalla. Antes de que la cinta termine, se escucha el llanto de la niña, mientras se muestra la imagen de un conejo. En la leyenda original, María Labo es conocida por su característica herida facial y por la desaparición de niños, por lo que esta primera cinta sigue al pie de la letra varias de sus características. La cinta 2 se titula Culpable. Comienza con la silueta blanca de una niña, quien aparentemente es Ella, la menor desaparecida en la primera cinta. Se encuentra en un espacio desconocido, hablando con alguien y diciendo lo siguiente: «No estás solo ahora. No es tu culpa. Lo sabes, ¿cierto? Ni siquiera pudiste ayudarme, y sin embargo, eres tú el que estaba asustado. Es tu culpa. Hace frío aquí, no puedo sentir nada, no puedo gritar, ni siquiera puedo sentir mi cara». La escena corta abruptamente, revelando una bolsa manchada de sangre con un cuerpo en su interior. En pantalla aparece un mensaje perturbador: «Me dejaron pudrirme». Se podría deducir que esta silueta blanca representa el espíritu de Ella, que parece culpar a sus seres cercanos por su desaparición y expresar el tormento que ha sufrido. La imagen cambia a la pantalla de una computadora perteneciente a las autoridades. Dos personas discuten sobre el caso de Ella. A pesar de haber interrogado a varios testigos, aún no hay pistas claras sobre el culpable. Sin embargo, los investigadores llegan a una conclusión escalofriante. Todas las víctimas infantiles parecen estar conectadas, y María no se detiene en casos aislados. Su objetivo es una familia entera. Enseguida, alguien inicia sesión en la computadora y se despliega el informe policial de la desaparición de Ella. La mayoría de los datos ya son conocidos, salvo por un detalle inquietante. Ella permaneció afuera incluso después del toque de queda, lo que provocó que su madre presentara una denuncia por desaparición. Al final del informe, se menciona que la niña habló con alguien la noche en que desapareció. Sin embargo, el archivo no proporciona ninguna descripción de la persona responsable de su muerte. La siguiente página es sobre la autopsia, donde se menciona que la víctima mostró signos de lucha antes de la muerte. Varios rasguños se encuentran en la rodilla izquierda y el codo. La pierna fue cortada toscamente. El corte general fue desigual, lo que llevó a varios cortes antes de que se cortara por completo. Toda la mandíbula fue removida por la fuerza. El desgarro de las fibras musculares implicaba que la mandíbula primero se dislocó y luego se arrancó. Se hizo un corte justo encima de la pelvis, y tras una inspección más detallada, se extrajeron todas las entrañas de la víctima. Hubo un corte gigante en el cuello que se cree fue el golpe mortal, un corte limpio que cortó la vena yugular, y las cuerdas vocales se rompieron por completo. Sin duda alguna, la brutalidad de María refleja un sufrimiento extremo para sus víctimas.
Los investigadores sospechan incluso que podría tratarse de tráfico de órganos. Uno de ellos pide contactar a los superiores, pero luego su audio comienza a fallar antes de que comience la siguiente parte. Lo que hallamos después es un viejo televisor que refleja la imagen del rostro de Ella, luego del encuentro con María Lavo. La escena cambia a la imagen de la luna, mientras se escuchan sirenas policiales en el fondo. Finalmente, en los últimos segundos de la cinta, el rostro de María Lavo aparece fugazmente en pantalla. La siguiente cinta se llama Tranquilidad y comienza con la imagen de una canica sobre un fondo blanco. En la pantalla, las palabras pecado, parásito y anfitrión se repiten constantemente. Después la canica se vuelve negra y aparece un audio invertido que dice lo siguiente. I held them close, like any mother would, but the hunger seeped into my bones. Their cries faded, as I swallowed, the tiny fingers clawing inside me. I never meant to feed on them, but now they are a part of me. Aquí María describe el acto de devorar a sus propios hijos. Lo siguiente que vemos es una imagen del suelo con manchas de sangre, con sonidos de mastigación. Esto refleja el acto hecho por María. Luego, aparecen palabras que aparentemente son dichas por ella, que dicen lo siguiente. Hambre, lo hice de nuevo, no tengo control, lo siento todo, puedo seguir escuchando su llanto. Esta hambre no es mía, lo siento, yo no quise. Te arreglaré, todavía estoy aquí, volveré a ti. Al igual que en la leyenda original, María parece estar influenciada por una fuerza externa que la obliga a cometer actos de canibalismo. Su culpa es genuina, pero algo oscuro la domina, impidiéndole detenerse. En la siguiente escena, un conejo se introduce en una bolsa. Momentos después, un machete también entra en ella. El fondo se torna negro y lentamente un rostro emerge de la bolsa. Todo apunta a que pertenece a Ella. En el primer video, su grito se superpuso con la imagen de un conejo, sugiriendo que el animal la representa. A su vez, el machete simboliza el arma que se usó contra ella, formando una imagen inquietante y simbólica de su destino. El siguiente fragmento parece trasladarnos a una sesión de terapia. Sabemos que el paciente sufre de mutismo traumático, una condición que dificulta la capacidad de hablar tras una experiencia traumática. La imagen sugiere que este paciente es el hombre que hizo la llamada a la policía en la primera cinta. El hombre menciona de manera clara que llamó a las autoridades, pero no ofrece más detalles. A continuación, escuchemos un fragmento de su primera sesión, donde el terapeuta intenta, en vano, que el paciente revele más información. A pesar de sus esfuerzos, no hay avances. Es entonces cuando el terapeuta comienza a guiar al paciente en ejercicios de respiración, con la intención de hacerlo sentir más seguro. De manera inesperada, el paciente murmura, «Todo es mi culpa», justo antes de que la escena tome un giro aún más inesperado. Regresamos a la pantalla de terapia, pero esta es repentinamente reemplazada por un texto que se atribuye al terapeuta, quien intenta procesar el evento. Según los informes de la autopsia, el paciente falleció por una sobredosis de un fármaco antidepresivo y sufría de alucinaciones. Había tomado el doble de la dosis recomendada. Luego, las palabras en la pantalla vuelven a mostrar las mismas de antes: pecado, parásito y anfitrión. Lo inquietante es que, a pesar de que se menciona una sobredosis, en la cinta se escucha un disparo. Al final, brevemente aparece el rostro de María. La canica del inicio parece simbolizar a María, mientras que las palabras reflejan su situación, como si estuviera revelando que estaba infectada y se convirtió en el anfitrión de un parásito, lo que la llevó a cometer sus pecados. Sin embargo, queda la pregunta: ¿quién es el hombre que vio a María devorar a un niño? Esto abre la plausible teoría de que podría tratarse del esposo de María, quien presenció cómo ella se comía a su hija. Esta experiencia traumática podría haberle causado el mutismo, y sus últimas palabras, «todo es mi culpa», podría reflejar su impotencia al no poder hacer nada mientras veía el acto, tal vez paralizado por el horror. La cuarta cinta, titulada Glotonería, comienza con la silueta de un niño y una niña, juntos a una mujer. Poco después, los niños desaparecen, dejando a la madre sola. En la pantalla aparece el término glotonería, un pecado capital en la teología cristiana. La escena cambia a un anuncio de servicio público de la Oficina de Prevención de Secuestros y Rescate. Se advierte a los padres sobre la importancia de vigilar a sus hijos,
recordando que muchos casos de desapariciones nunca se resuelven. Se enfatiza que cada segundo cuenta en estos casos, advirtiendo que la situación puede volverse aún más amarga cuanto más tiempo pase. El anuncio toma un tono inquietante cuando aparece la silueta de un niño en una situación desfavorable. A continuación, vemos una extensa imagen de un campo, mientras se escuchan palabras de María que dicen: «No tengo control, pero todavía confías en mí, ¿cierto? Mamá nunca te haría daño». De inmediato, aparece la palabra mentirosa en toda la pantalla, y en el centro, los restos de lo que la madre ha consumido, una imagen perturbadora y reveladora. Luego, aparece un marco vacío con sangre goteando en su interior. Un nuevo texto se muestra en pantalla: «Pecado sin redención», mientras de fondo se escuchan sollozos. Es probable que sea María llorando por sus actos, consciente de que ha cometido un pecado irreparable. La sangre sigue cayendo hasta que la escena cambia abruptamente. Ahora vemos un oso de peluche sobre un fondo blanco, acompañado de un mensaje inquietante. ¿Por qué nos hiciste esto? Por favor, detén esto, madre. ¿Cuántas personas más tienen que derramar sangre? Cocinemos como en los viejos tiempos. Ya no necesitas ser tan violenta. Por favor, deja de comer. Extraño cuando nos cantabas para dormir. Extraño cuando las cosas eran más simples. Todavía te amamos. Todavía podemos alejarnos de todo. Cuidaremos de ti. Te encontraremos comida real. Podemos huir y escondernos. No tienes que lastimar a los demás. La escena corta y volvemos a ver la canica de antes, esta vez acompañada de un nuevo audio invertido. Esto confirma que María está bajo la influencia de una fuerza maligna que la empuja al canibalismo. Aunque una parte de ella quiere detenerse, esta entidad oscura no se lo permite, y por razones aún desconocidas, la obliga a seguir consumiendo carne humana. La siguiente cinta es la quinta y última, y lleva por nombre Terminación. Inicia con la imagen de un fármaco, aparentemente el mismo que el hombre consumió en exceso. A continuación, se presentan varias imágenes que representan distintas emociones, preguntando al espectador si alguna de ellas refleja cómo se siente. Sin embargo, al final la pregunta cambia: ¿te sientes culpable? La siguiente escena muestra a una niña corriendo en un campo al atardecer, hasta que la imagen se interrumpe abruptamente con una fotografía de dos niños con los rostros censurados y la palabra fracaso escrita sobre ellos. De fondo, se escucha el llanto de una mujer, evidentemente siendo María. La pregunta sobre la culpa se repite, seguida por la silueta de una mujer mientras, lentamente, una cuerda desciende desde la parte superior de la pantalla. La implicación es clara: la culpa de María la ha llevado a contemplar el abandono voluntario del mundo. Posteriormente, aparece un recorte de periódico que confirma su destino. Se informa que María, de 37 años, fue encontrada muerta después de la desaparición de su hija. Sus compañeros de trabajo solicitaron un control de bienestar al notar su ausencia, momento en el que el cuerpo fue descubierto. La imagen cambia a un fondo negro donde María pronuncia una inquietante frase: «Cuando la sangre se desvanece, ¿qué nos queda?». De repente, la canica reaparece en pantalla, pero su imagen es interrumpida por una grabación de seguridad. Se escucha la voz de un hombre llamando a María, seguida del sonido de masticación. Todo indica que este es el momento en que el hombre presenció cómo María devoraba a sus hijos. Luego, la pantalla muestra la silueta de un hombre arrodillado, acompañada del mensaje «Perdóname, Hermín». La siguiente escena muestra la imagen de la luna, con gritos desgarradores de fondo, hasta que la pantalla cambia repentinamente a una prueba de estímulo de corta duración. Sin embargo, la prueba es interrumpida por una imagen de Hermín y sus dos hijos. Poco a poco, los niños comienzan a desvanecerse, seguidos por el propio Hermín. Finalmente, aparece un pasaje bíblico de 1 de Pedro 5:8, que dice lo siguiente: «Estad alerta y sean sobrios. Vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar». Esto podría intentar decirnos que María estaba siendo afectada por el mismo diablo. Después vemos una vez más a María, con el texto diciendo «Pecado sin redención». La escena cambia abruptamente,
mostrando un regalo envuelto con un texto que dice: la historia se repite. El regalo se abre lentamente, revelando un nuevo mensaje: el regalo de la vida. Sin embargo, lo que hay dentro es censurado, aunque la siguiente imagen deja en claro su naturaleza: un corazón acompañado con el siguiente texto. ¿Todavía recuerdas sus caras? Ellos hubieran querido que vivieras, María. ¿Por qué negar lo que es tuyo? Luego aparece la imagen de Ela, con el siguiente mensaje: mi sangre manchará la tierra para siempre. El capítulo finaliza con la imagen de un expediente etiquetado como cerrado, marcando así el cierre definitivo de la historia. Las últimas escenas sugieren que María se enfrentó a dos caminos: seguir con su canibalismo permitiendo que la maldición continúe y cobrando más vidas en el proceso, o poner fin a su existencia, rompiendo el ciclo y uniéndose a sus hijos en el más allá, como se lo suplicaban sus hijos. Al final, María optó por quitarse la vida, poniendo fin al sufrimiento que su maldición causaba. Esta historia no solo tiene referencias evidentes a la leyenda clásica en la que se basa, sino que esconde un detalle particularmente sutil pero significativo. Al principio de la serie, María dice: los niños están aquí, Hermine. Este es un guiño directo a la historia original, en la que María, tras regresar de un viaje con la maldición ya dentro de ella, asesina a sus propios hijos y los sirve como comida. Cuando su esposo, Hermine, se sienta a la mesa y pregunta por los niños, ella responde con la misma frase: los niños están aquí, Hermine, revelando que los había cocinado y servido en el plato. El creador de esta serie claramente tomó esta leyenda como inspiración, pero la reimaginó a través de la estética y narrativa del analo horror, dándole un giro único y escalofriante. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Morcitine.